Hola, hola, muchas bendiciones. Qué bueno saludarlos, hermanos amigos que están ahí en la sintonía de la 91.1 FM, su radio regalona en esta hora, en este día, en su programa, escuchando el shofar, animándole siempre a buscar más del Señor, animándole a buscar más de su palabra, a buscar más de las Escrituras, porque es lo que nos conviene, ¿cierto? Es lo que nos conviene. ¿Quién les habla? El pastor Manuel de la Iglesia Cristo, tu única esperanza, de Tierra Blanca en esta hora. Y como de costumbre, no estoy solo. Así es, mi pastor, no está solito, lo acompaña la pastora María. Ay, qué bueno son y bonito suena, ¿no es cierto? La pastora María. Así que aquí les acompaña en esta hora de la mañana aún para bendecir en el nombre de Jesús su vida a través de la palabra del Señor, para bendecir la región, porque estamos re contentos, dijo ahí aquel que vive en el campo, ¿no es cierto? Estamos re contentos. Todo con re. Claro, que en este tiempo estamos ya en la fase 4 de nuestra localidad, de nuestra región, y a cuidarnos todos. Siempre estamos ahí con el mismo lema del gobierno, porque lo que más deseamos es estar sanitos y deseamos obviamente que nuestra familia esté cubierta allí en el poder del Señor. Así que bendecimos a nuestra localidad de Tierras Blancas, que aquí está presente la iglesia, permitiendo que usted pueda oírnos en esta hora de la mañana. La iglesia de Tierras Blancas se hace presente ahí con nuestro pastor Manuel, la pastora María, para bendecir su vida a través de este programa. Claro que sí, hoy es un día hermoso que Dios ha hecho para bendecir y favorecer nuestras vidas, para que usted en este día pueda tomar una linda determinación, una decisión, ¿cierto? Porque en el programa siempre tenemos esa costumbre de declarar o proclamar una palabra del Señor, una palabra de las Escrituras, para tenerla como argumento, hermano amigo. Argumentos para derrotar argumentos. Eso es cierto. Argumentos buenos para derrotar argumentos malos. Tenemos la palabra para derrotar argumentos negativos que hemos escuchado, que nos han hablado, nos han enseñado, malas costumbres, ¿cierto? Malas palabras. Todas esas cosas, los argumentos de la palabra va sanando, restaurando, va edificando, nos va librando de todo lo negativo y va prácticamente llenándonos de su Santo Espíritu, porque es la palabra, ¿cierto? Sí. La palabra del Señor. Y es la que va sanando nuestras vidas, toda área de nuestras vidas. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos escuchar la palabra, escucharla, tomarla, atesorarla y ponerla en práctica. Así que hacemos una linda invitación hoy para que usted pueda congregarse allí junto con la iglesia de Tierras Blancas. Hoy a las 20 horas comenzamos. Nuestro templo está ubicado en Tierras Blancas, calle Aconcagua, 996, esquina La Campret. La entrada está por La Campret, para que usted pueda integrarse allí. Hay una puerta muy linda entre vidrio y madera, ¿no es cierto? Así que ahí usted puede nos abriga harto esa puerta. De verdad que nos abriga harto. Antes teníamos la puerta abierta para el tiempo de invierno y estábamos congeladitos, y ahora no, el Señor nos ha provisto de esa puerta que nos abriga en el interior. Usted entra, se toma su temperatura, ¿no es cierto? Se echa su alcohol gel y podemos allí ya acomodarnos para poder recibir la palabra del Señor que tiene ahí horneada en el corazón del predicador. Qué bueno es que usted quiera estar, que quiera participar, por sobre todas las cosas quiera estar en la presencia del Señor. Así es importante, es muy importante congregarse, es muy importante leer la palabra, es muy importante las cosas del Señor. Jesús lo dijo, ¿cierto? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Son los negocios del Señor, lo figuró como un negocio. Pero al hablarle a usted en esta hora, nosotros tenemos que decirle, nos conviene la casa del Señor, nos conviene la lectura bíblica, nos conviene el trabajo espiritual, en cuanto a la palabra, porque hay otro trabajo espiritual que es negativo, ¿cierto? Sí. El de la diestra a la siniestra. Entonces, trabajados estáis, dice el Señor, claro, Jesús, cuando habla de esos pensamientos que nos atormentan, nos afligen, nos habla de que tenemos una carga pesada, ¿no es cierto? Sí. Y venid a mí todos los trabajados, dice el Señor. Tenemos que acordarnos y pensar cómo llegamos a la iglesia, por qué llegamos a la iglesia, cómo llegamos, cómo era nuestra manera de ser, nuestra actitud. Y ahí uno piensa, claro, veníamos trabajados, veníamos cargados. Yo llegué con mucha pena. Entonces, no porque llegué a la iglesia, sino que tenía pena porque la vida que estaba teniendo. Hay raíces de amargura, hay frustraciones, aflicciones.
decepciones. Sí. Es lo que más hay. Y es el montón que va acumulando la mochila, ¿cierto? Que cuando uno llega por primera vez a la casa del Señor, cuando uno comienza a caminar, comienza a conocer la palabra, a conocer al Señor y comienza a congregarse. Y comienza uno a darse cuenta y a vivir el proceso, y pasa el tiempo, pasan los años, y después miras para atrás y miramos para atrás y nos damos cuenta que fue una buena decisión, que fue una extraordinaria decisión, que Dios nos haya movido, que Dios te haya escogido, que Dios haya avivado esa fe, ese don del Espíritu Santo que estaba en nosotros, y lo avivó, y lo mejor de todo es que reaccionamos. Porque muchas veces Dios aviva a mucha gente, pero no reacciona y no logra darse cuenta que la oportunidad que Dios está mostrando, la oportunidad que Dios nos está dando, hermanos, amigos que está ahí en la sintonía, es para vida eterna. Así es, por eso es que estamos felices. Como dice usted, muy agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y lo que queremos es que usted también se integre a vivir la vida que Dios le quiere dar, no lo que el mundo está ofreciendo. Porque todo lo que ofrece el mundo es temporal. Wow, y justo ahí le damos el pie a la palabra del Señor, ¿no es cierto? Todo lo que el mundo nos ofrece es temporal, todo, sus dolores y sus alegrías. Yo conversaba con mi hija y le preguntaba, ¿qué es lo que tú consideras como temporal? Y ella decía, yo he aprendido que la alegría es temporal. Y curiosamente yo quedé así con un signo de interrogación. Y decía así porque hay cosas que nosotros vivimos, pero son temporales, ¿no es cierto? Pueden ser, por ejemplo, una licenciatura, es temporal, es un día, a lo mejor a lo más te va a durar una semana, la alegría de haber tenido, un regalo. Cuando compramos algo nuevo. Eso, entonces, cuando nosotros vemos que hay cosas que son temporales, son buenas, pero son temporales, a veces esas cosas me aferran a vivir una vida en el mundo. Pero hay cosas que en el Señor son eternas. Y miren lo que dice la palabra del Señor para compartir hoy en la mañana. El libro de 2 de Corintios, capítulo 14. Voy a leer varios versículos, tres nomás. Desde el verso 16 en adelante. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven. Y eso es lo terrible de muchos de nosotros los creyentes, porque no las vemos, y como no las vemos, no las valoramos. El mundo nos ofrece muchas cosas que vemos y las valoramos porque las estamos viendo, pero a la larga son temporales, a la larga se destruyen, a la larga, como dice allí la palabra del Señor, se apolillan, ¿no es cierto? Se llena de moho, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es valorar lo que Dios está ofreciendo, lo que Dios está entregando. Y aquí es donde queremos nosotros dar el hincapié a este mensaje que el Señor trae en esta hora de la mañana, porque queremos ver qué es lo que usted considera temporal y qué es lo que usted considera eterno. Porque Dios dice su palabra, que su palabra es eterna. Dice que todo pasará, pero mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Eso habla lo eterno que Él da, que su palabra es eterna. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, nos encontramos con palabras de bendición, ¿no es cierto? Hay una palabra que trae prosperidad, hay una palabra que trae el gozo del Señor, hay unas palabras que traen fortaleza. Hay palabras que traen el soplo de vida, el aliento. Sanidad. El que trae la sanidad. Entonces, hay cosas que yo tengo que aprender a conocer de lo que está escrito en la palabra del Señor. Y hay cosas que yo las considero que son temporales, pero realmente son eternas. Y hay cosas que yo las considero eternas, pero en la realidad son temporales. Entonces, yo tengo que aprender a discernir qué son las cosas que Dios me ofrece y qué son las cosas que me ofrece en este tiempo el mundo. ¿Qué cosas me ofrecen? Por ejemplo, un trabajo, mi pastor, muchos de nosotros hemos estado trabajando, no sé, por 20 años, a lo más, ¿no es cierto? Mi papá lleva más de 20, ¿yo tengo cuánto? Mejor no digamos.
Entonces uno siempre tira así como la broma y dice, te vas a jubilar en ese trabajo. Y la verdad es que muchos llegan a jubilarse en un trabajo que llevan más de 30 años trabajando y lo consideraron eterno. Lo consideraron que era un trabajo para siempre, dieron su vida, dieron sus pulmones, sus riñones, ¿no es cierto? Dieron su fuerza, dieron horas de trabajo, noches de trabajo. Y a la larga llega un momento en que eso se terminó. ¿Y sabes lo que sucede en el corazón de algunos cuando ven que su trabajo, que le dieron toda la vida y se le terminó, se frustran? Hay varones, hombres de familias que terminó su jornada de trabajo por la edad, ¿no es cierto? O porque terminaron porque se enfermaron y no pudieron continuar en algo que muchos aman hacer. Y se les terminó la vida. De verdad, como dice el dicho chileno, se llegó a morir la persona. Porque para ellos eso era para siempre y de repente se cortó. Se les quiso quizás muy cortos los años, se le hicieron largos los años, pero se terminó y en vez de decir victoria, en vez de decir qué rico terminé, ahora voy a empezar otra jornada, ahí empieza el pensamiento a decir ¿qué hago ahora? ¿No es cierto? Ya no sé más qué hacer, era todo lo que sabía hacer. Bueno, sí, de partida no, nosotros como seres humanos no somos eternos, o sea, nuestra carne, nuestro cuerpo. Por eso que tenemos que... Algunos se van desgastando más que otros. Claro que sí, nos vamos deteriorando. Sí. Uno más rápido que otro, como usted lo dice, pero es parte de la ley de la vida, ¿cierto? Es parte de lo que tenemos decretado en la palabra, que dice prácticamente 120 años. Hay algunos que pasan a 121, 22, por ahí, pero más allá... Ya los 80 ya como que empieza... Claro, más allá es muy difícil. Son casos excepcionales en el mundo entero. Eso sí es verdad. Por eso que nosotros tenemos que luchar por las cosas que no vemos, como lo dice el apóstol. Las cosas que no vemos son las cosas del reino, las cosas de Dios. Porque hay cosas que no vemos que también son espirituales, pero negativas. Pero nosotros tenemos que ver las cosas que no vemos, pero que está hablando de la palabra, está hablando del reino de Dios, del reino de los cielos, de nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere, a ver, a no poner nuestra mirada en las cosas que vemos, en lo que nuestros ojos naturales ven. Todo lo que nuestros ojos naturales ven, a eso está apuntando la palabra, nos está diciendo, no nos fijemos tanto en eso, no nos enamoremos tanto de esas cosas. No nos apeguemos. Claro, porque vamos a vivir, ya pongamos que vivimos 120 años, como lo dice la Biblia, 120 años. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Luchaste toda tu vida por las cosas materiales, por lo que podemos ver. Luchamos toda nuestra vida por las cosas materiales, pero no luchamos por las cosas espirituales. Eso. No luchamos por congregarnos, no luchamos por leer la Biblia, no luchamos por orar, no luchamos para vencer esos deseos negativos que nos alejan de la casa de Dios, que nos alejan de la comunión con Dios. Y a eso es lo que nos apunta, porque nosotros en la casa del Señor, claro, vemos un templo, pero no vemos al Señor. Eso. Entonces, y eso es lo que tenemos que luchar. Eso es verdad. En lo natural, por ejemplo, dentro de una familia, un padre puede luchar 40 años, quizás 50 años de su vida en el trabajo, insisto con esto, y dejó de lado a su hijo, a su hija o a sus hijos, ¿no es cierto? Y llegó un momento en que ellos ya los padres se vuelven ancianos y desean que sus hijos los valore, desean que sus hijos... Yo creo que deberíamos hablar, nos volvemos. Sí, mi pastor, nos volvemos entonces ancianos y queremos que los hijos nos valoren, y queremos que los hijos nos visiten y que nos traten con el mismo quizá ímpetu que tuvimos nosotros al salir a trabajar, pero no hay ese resultado. Y no hay ese resultado porque solo me dediqué a poner la mirada en lo material, ¿no es cierto? Quizá en una buena casa, que todo esté provisto de todo, pero me olvidé de dar el amor. Me olvidé de dejar una palabra como una huella eterna en el corazón de mis hijos. Me olvidé quizás de orar por ellos para que se acumularan mis oraciones en el cielo y esto después se recibiera como un fresco ungüento sobre nuestras vidas. Entonces nos olvidamos, de hecho, la psicología nos está enseñando en estos tiempos también en que debemos darle importancia a esto para no tener una sociedad como la tenemos hoy tan resentida, jóvenes tan resentidos hacia sus padres, hacia la autoridad, porque nos olvidamos de entregar lo que realmente tiene valor en la vida.
sus ojos espirituales en las cosas del Señor, en las cosas de la palabra. Como dice, lo decía el texto ahí, en las cosas que se ven, en eso tenemos que mirar. En lo que vemos lógicamente, naturalmente, no tenemos que mirar esas cosas, sino mirar las cosas que no vemos, mirar las cosas del Espíritu, ¿cierto? Las cosas espirituales. Eso, mi pastor. Por eso, mirando lo espiritual, mirando lo que Dios ofrece, le invitamos hoy a ser partícipe de nuestra reunión a las 20 horas, allí en calle Aconcagua, 996, esquina La Campré. ¿Sabe lo que dice el 2 Corintios 4:18? Pero en el lenguaje actual, el mismo versículo que hablamos en el bloque anterior, dice: porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Pablo invitaba a su congregación, invitaba a los de Corintios, ¿no es cierto?, a la iglesia en sí, lo invita a vivir esa vida que no es temporal, sino una vida eterna. Claro, creo que como que esa versión nos abre otra puerta, nos abre una puerta porque da como a entender que así como que seamos más light, pero no es así. O sea, nosotros obviamente tenemos que ser mirar. Siempre responsable. Hay un equilibrio, ¿cierto? Sí. No estamos diciendo, no, ahora no trabaje, no haga nada por su casa, no haga nada. No estamos hablando de esto, sino que estamos hablando de mirar también las cosas del Señor, como lo decía la Escritura, ¿cierto? Todo aquel que ha dejado casa, padre, madre, o sea, que si no las dejamos, no somos dignos de Él. Claro, el Señor habla y dice: el que ama a padre y a madre más que a mí, claro, el que ama a sus hijos más que a mí. Cuando el Señor habla de esto, hay como pareciera una contradicción, porque la ley dice que debo honrar al papá y a la mamá, debo preocuparme por ellos, ¿no es cierto? Debo obedecerlos, debo poner siempre cuidado de lo que les pasa a ellos. Pero lo que el Señor está diciendo, que si lo amamos más que a Él. Ahora, no quiere decir que hay un desequilibrio en el amor, sino que realmente aquí la palabra habla de que no debo apegarme mis sentimientos, mis emociones totalmente a ellos, porque se sufre y termina uno despreciando el reino de Dios. Por ejemplo, mi pastor, esto para poder lograr entenderlo de esta manera: cuando yo amo a mi mamá y a mi papá y resulta ser que se enfermaron y su enfermedad quizá es un pronóstico de muerte, y yo empiezo a blasfemar en contra de Dios, yo estoy amando más a mi padre y a mi madre. Más cuando yo me sujeto al reino, yo me sujeto a la voz de Dios, a la obediencia de Dios. Yo le digo: Señor, hágase tu voluntad en la vida de mis padres, porque entiendo que Dios es superior, que la vida espiritual que Él me da es superior, es eterna a la vida natural que yo tengo. Entonces, si de lo contrario, así, mi pastor, yo no sufriré, porque mi vida no está pegada a mi papá y a mi mamá, sino que está pegada a la ley de Dios, está pegado al favor de Dios, a la gracia de Dios, al perdón de Dios. Qué importante es cuando nosotros nos tomamos de la vida de Cristo, nos abrazamos a ella y aceptamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y no es que yo deje de amar a mi papá o a mi mamá, los amo, pero más amo la voluntad que Dios tiene sobre mi vida. Exactamente, muy bien aclarado el punto, porque esa es como la puerta que se abre, porque muchas veces podemos decir, ¿cómo lo hago entonces? ¿Cómo me desequilibrio o no me desequilibrio? Pero todos tienen que tener ese equilibrio en lo espiritual y siempre inclinarme más a lo espiritual. Por ejemplo, tenemos culto hoy miércoles, ¿cierto? Tenemos reunión ahí en Aconcagua con la Campré 996. A las 20 horas nos vamos a estar reuniendo, ¿cierto? Sí. Pero justamente me están llamando por teléfono para que vaya a ver a mi mamá, vaya a ver a mi papá, vaya a ver a mi tío, a mi tía o a alguien que yo quiero mucho. Pero justo es el día de congregarse. Y las iglesias se abren, nosotros abrimos los miércoles, los viernes, ¿cierto? Los domingos. Entonces, esto pasa... Y nosotros tenemos que tomar una decisión. Eso es cierto. Y ahí se va a pesar. Porque nosotros vamos a decir, pero no creo que sea tan relevante para Dios. No creo que Dios se vaya a enojar conmigo, se vaya a molestar conmigo.
pero resulta que me voy a perder la bendición que era la palabra. Eso. Me voy a perder la palabra que Dios tenía diseñada para mí justo en ese día. El solo hecho de estar presente ya es una bendición para nosotros. Claro. Por eso es que es importante estar en los cultos, porque el Dice- solo hecho de estar ahí ya tenemos un punto a favor. Dice la Escritura que donde están los hermanos juntos, reunidos, es Sí. ahí donde Dios va Envía a, bendición va a enviar bendición, ¿cierto? y la vida eterna. Entonces yo me estoy perdiendo una bendición porque tomé una mala decisión. Eso. No fue una decisión que yo dijera, soy lo mismo que andaba a entender en delante, ¿cierto? Sino que me estoy equilibrando más para lo espiritual. Es Porque cierto. puedo ir mañana, Eso. puedo O ir pude otro día que no, o el mismo día, pero una hora antes. o ir antes y volver Claro. y no perderme la palabra. Pero cambiar, claro, es cierto eso, mi pastor, porque tendemos a hacerlo. Para nosotros es fácil. ¿Por qué? Porque no valoramos lo que es espiritual, sino que valoramos lo que es natural. Yo lo veo y yo digo, es que justo como decimos nosotros, se nos terció. ¿No es cierto? Es que justo se me terció la hora, justo se me terció la visita. Pero si somos organizados, ¿no es cierto? Si somos buenos administradores de la gracia de Dios, entonces nosotros diríamos, no, voy mañana o me acomodo el horario, pero voy antes, pero a la hora del culto yo voy al culto. ¿No es cierto? A la hora de Exactamente. congregarme yo me congrego. Y si no puedo ir presencial, bueno, me voy a congregar si están ahí en vivo, pero busco la forma de estar cuando se me hace ese llamado. ¿Sabe que una de las cosas que son temporales en la vida de nosotros es el dinero? Siempre va a ser temporal. Es más, lo vemos tan temporal, sobre todo a fin de mes, ¿no es cierto? Cuando Como dice la Biblia, son como águilas, se van. claro, las riquezas tienen alas. Así habla el proverbio. Entonces, una de las cosas que son temporales en nuestras vidas y debiéramos de entenderlo así de esa manera es el dinero. Porque Jesús dijo y nos lo enseñó. Su palabra me enseña que el dinero es la raíz, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, cuando nosotros también cambiamos la jornada que es para ir a la iglesia, como dice usted, estamos los viernes, los miércoles, ¿no es cierto? Miércoles, viernes y los domingos. Y muchos de nosotros justo el domingo queremos estar trabajando y hemos trabajado toda la semana. Entonces, y añadirle ese día y no tener una hora para ir a la iglesia, yo creo que ahí ya se nos va a tomar por pecado, porque no me estoy congregando, no estoy buscando lo que es eterno. Y la raíz de todo el mal es tenerle amor al dinero. Entonces, va a añadirse un problema tras otro. Claro, se me vino a la mente cuando nosotros nos congregábamos los días domingos, ¿cierto? Nuestro negocio era el mejor el día domingo. El día domingo. Claro, yo ahora si hay alguien escuchándome, obviamente que trabaja el día domingo y que está en la feria, no sé, tiene sus... Claro, pero es diferente, porque si yo trabajo el día domingo, tengo que congregarme los otros días de la semana. Es cierto. Tengo buscar, que buscar la forma. hacer presente, hacer presencia. Hoy Lo en día, menos un como, día, dice el Señor. como hoy en día está por YouTube, como estamos por Meet Sí. y por las plataformas, entonces tenemos que buscar la manera, la forma de poder estar conectado y no perder la bendición. Y eso es lo que yo me acordaba de cuando nosotros veníamos de allá, nos veníamos y estábamos todo el día domingo sirviendo al Señor, pero todo lo que nosotros no vendíamos ese día, y mucha gente nos decía, ¿y por qué se van el día domingo? Si el día domingo es cuando más se vende. Claro, Y cuando nosotros- más funerales habían. O Trabajábamos en pasaba las flores. gente a dejar flores a los cementerios, Sí, entonces pasaban a comprar y no estábamos. Y siempre nos decían, pasamos a buscar, no había nadie, y tocamos la bocina. Se nos enojaban algunos, ¿no es Claro, cierto? entonces, pero todas esas cosas nosotros las desechábamos, mirábamos, teníamos puesta la mirada en las cosas de Dios, teníamos Sí, puesta sí. la mirada en las cosas espirituales. Para nosotros era más importante congregarnos, más importante escuchar palabras, estar todo el día sirviendo al Señor. El primer día de la semana, el día domingo, sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores con todo el corazón, para después trabajar los otros días y ser bendecidos por Dios. Y eso nos sirvió mucho porque el tomar esa decisión, esa determinación en nuestra vida, que conseguimos es que la gente ya fuera el día sábado, ¿no es cierto? O que fuera durante la semana y se asegurara que el clavel iba a estar en sus manos antes
sabiendo que el domingo ya no íbamos a estar nosotros. Entonces, claro, cuando uno toma esa decisión, toma la eternidad, toma el favor de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios a favor de nuestras vidas, de nuestra familia, trae la cobertura. ¿Por qué? Porque estoy decidiendo vivir en este reino, en el reino de Dios, y no en este otro reino que es el reino, nosotros le llamamos el reino del mundo, ¿no es cierto? El reino donde domina todo lo malo, todo lo perverso. ¿Por qué? Porque yo aquí en este otro mundo, yo sufro, mi pastor. No quiere decir que yo no sufra. Claro que nosotros tenemos sentimientos y emociones, pero no las vivimos como las vive el mundo. No las vivimos sin esperanza, sino que las vivimos mirando a Cristo. Las vivimos sabiendo que el Señor tiene algo mejor, conociendo que el que está con nosotros nos va a ayudar a soportar las tristezas, los dolores, que nos va a ayudar que nos va a sostener en el tiempo de la aflicción. El Salmo 91 nos habla, ¿no es cierto?, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y dice allí su palabra: aunque ande peste a mediodía, el Señor va a protegerme, el Señor me va a guardar. Por eso nosotros le invitamos en esta hora que usted sea una persona capaz de discernir qué es lo realmente eterno y qué es lo que es realmente temporal. Las cosas temporales van a pasar, la tierra, el mar, ¿no es cierto?, el tiempo va a pasar, pero lo que no pasará es la palabra del Señor. De hecho, dice: el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y uno mira al cielo, pero el cielo, ¿cómo va a pasar? Claro, es universo así, completo. Así de fuerte, así de tangible es la palabra para nosotros. Así que, ¿cómo no animarlos, hermanos, amigos, que está ahí en la sintonía, a congregarse en este día? Vamos a congregarnos ahí en Aconcagua con la Campret, en Tierras Blancas. Así que animo a todos mis hermanos de la congregación, a todos nuestros amigos de Tierras Blancas. Vamos a la casa del Señor. Hoy nos reunimos ahí a las 20 horas cantando, alabando. Estamos media hora bendiciendo el nombre del Señor y después vamos de lleno a la bendita palabra, a la palabra del Señor. Vamos a la casa del Señor. Hoy es el día, no se quede fuera. Hay tremendas bendiciones para usted. Dele prioridad a las cosas que no se ven, porque eso ese me está dando un signo igual, es eternidad. Eternidad para su familia, para su vida, eternidad para su alma, eternidad para la familia, ¿cierto? Para nuestras generaciones, una generación bendita, una generación en los caminos del Señor, una generación que se les va a abrir caminos tremendos y extraordinarios, porque si Dios tiene tremendas bendiciones, son grandes las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas, para nuestros corazones. Así es. ¿Sabe lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 3? Pero el verso 1 y 2, pero en el lenguaje actual me encantó, porque mire y escuche. Dios le dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Ahí lo deja así como, qué bueno, es más comprensible. Pensar en las cosas del cielo, en la plenitud que tiene Dios, en lo que existe realmente en lo sobrenatural. Imagínese el Señor Jesús, hermano, amigo que está en la sintonía, amada mía, mira, el Señor Jesús, cómo Él pensaba en lo sobrenatural, cómo Él pensaba en lo eterno, para poder entregar su vida, joven a los 33 años, imagínese, súper joven, entregar su vida por el mundo, entregar su vida por las almas, y tener esa visión a lo espiritual, visión a lo sobrenatural, visión a la eternidad, es algo extraordinario. Y es lo que nosotros tenemos que mirar ahora, a este mayor ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que mirarlo y no podemos apartar nuestra mirada de Él, porque Él es eternidad. Por eso que le decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, yo soy el que tengo la vida eterna. Yo soy vida, y vida en abundancia. Y es ahí donde tenemos que mirar nuestros ojos, hermano, amigo que está en la sintonía. Nuestros ojos deben estar puestos en Él. Eso es verdad. Y si no, preguntémosle al Bartimeo, el ciego Bartimeo que vio y escuchó
a Jesús que estaba pasando por su localidad, ¿no es cierto? Y le preguntaba qué está pasando, qué está sucediendo, y le cuentan, es Jesús el Nazareno que viene pasando por aquí. Y Jesús, Bartimeo comienza a gritar de una manera loca, desesperada, porque él sabía que el único que lo podía ayudar en esos momentos era el Señor Jesucristo. Y sus gritos desesperados los escuchó el Señor. Y se detiene, toda esa comitiva que iba avanzando, se detiene solamente porque Bartimeo, el ciego, el que no podía ver, gritó y buscó el reino hasta que fue escuchado. Y el resultado es que el Señor le dio sanidad en sus ojos y pudo ver nuevamente, porque ese era el deseo de su alma. Yo no sé cuál es el deseo de su alma en esta hora. Yo sí sé el mío, yo conozco el mío. Yo no sé cuál es el suyo. Usted que está escuchando la radio en esta hora de la mañana, no conocemos cuáles son sus profundos deseos. Pero yo sí sé que si usted grita, si usted gime, si usted busca el reino de Dios, si usted busca la iglesia, el Señor le va a responder. Porque el Señor detiene su comitiva para poder escuchar a ese ciego que decías: Jesús, ¿no es cierto? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo entiendo que el Señor va a detener todo lo que está sucediendo en lo espiritual para oír la oración de sus hijos. Cuán necesario es congregarse, cuán necesario es aprender de la palabra. Necesitamos aprender, necesitamos escuchar palabra, porque la fe viene por oír, y oír palabra de Dios. Así está escrito. Por eso que es tan importante reunirnos en la congregación, reunirnos en la casa de Dios, puerta al cielo, lugar de oración, lugar de clamor, lugar de restauración, lugar de sanidad para el cuerpo, para el alma, para la mente, para el corazón. Así que no se puede quedar fuera hoy. Los invitamos ahí en Aconcagua con la Campret 996. No se quede fuera de la bendición que Dios tiene preparada para usted en este día. Desechemos la flojera, desechemos el cansancio, desechemos la pereza, desechemos toda duda, todo temor, todo enojo, toda ira, toda molestia, toda disensión. Desechemos todo lo malo y lo adverso que nos aleja de la palabra de Dios, que nos aleja de la comunión con Dios, porque lo único que estamos perdiendo somos nosotros. Estamos perdiendo la bendición de Dios. Donde está la bendición es donde está el pueblo reunido, congregado. Ahí Dios envía bendición. No se pierda más bendiciones, hermanos, amigos, que están en la sintonía. No se pierda más bendiciones. Si usted tiene su iglesia, congregarse a buscar la bendición que Dios tiene para nosotros. Dios tiene tremendas bendiciones. Vamos a la casa del Señor. Hoy yo invito a Tierras Blancas. Hoy nos congregamos miércoles, viernes, domingo. Estamos siempre soltando una bendita palabra de parte del Señor, que es bendición. Es una bendición. Por eso no se pierda más bendiciones, hermano. No se pierda más bendiciones que Dios tiene para usted. Eso, porque la bendición de Dios es eterna y las cosas de este mundo solo son temporales. Ya no ponga más la mirada, como nos decía ahí el libro de 2 Corintios 4, verso 18. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque todo lo que vemos es temporal. Claro, mire, imagínese usted, es temporal. Yo a veces también soy un temporal. Ahora que me nombró y me hizo acordar de lo que estaba pensando hace un instante en el segundo bloque, se me vino la palabra de... Pero más que no yo. No, se lo escuché atentamente, me quedó claro. Pero que estoy pensando en la palabra que tenía en mi corazón de Lázaro. Porque Lázaro, el Señor lo resucitó. Sí. Pero después volvió a morir. Sí. Entonces, ¿dónde tenemos que poner nuestra mirada? Lázaro el amigo, ¿no es cierto? Lázaro el amigo del Señor. Sí, porque hay uno que también se muere. Otro Lázaro. No, estamos hablando de Lázaro, el amigo de Jesús, Sí. que tenía las dos hermanas, Marta y María. Sí, sí. Eran los tres hermanos, ¿cierto? Eran los tres hermanos amigos de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor va y los resucita después de 3 o 4 días de muerto. Pero después, ¿qué pasó con Lázaro? Ya. Con el Siguió tiempo... el camino de la naturaleza, siguió el camino de todos nosotros, que algún día tenemos que dejar el escenario de esta tierra, ¿cierto? Eso, Tenemos sí. que dejar el escenario, pero ¿qué hicimos antes de dejar este escenario? ¿Qué hemos hecho, hermano, amigo? ¿Qué hemos estado haciendo para ser merecedores de entrar a la vida eterna, de entrar al reino de los cielos, que es eterno? ¿Qué hemos hecho? Entonces, yo creo que Lázaro volvió a morir, pero ya él no fue el mismo.
Claro. sino que él puede decir, fui amigo del Señor Jesús. Wow. Ser amigo, o sea, tú eres amigo de mi hijo, entra. Sí, Wow, qué tremendo, ¿cierto? sí. Tú fuiste amigo de mi hijo en la vida, incluso te resucitó. Debía haber estado antes, que te estaba esperando antes, tiene que ser el Padre, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho nosotros? Cuando nosotros nos toque partir del escenario de esta tierra, tenemos que yo creo que pensar en eso, ¿qué va a pasar después? Claro. ¿Iré a despertar? ¿Cómo me irán a recibir el cielo? Porque dice que allá hay fiesta por uno que se arrepiente. Entonces, mirar mirar lo eterno es hacer feliz también al cielo. Porque yo me vuelvo con todo al Señor y el Señor con todo se vuelve a mí. Entonces, claro, yo miro y yo digo, yo quiero entrar en el Señor, yo quiero entrar en su reino y lo quiero hacer también para la eternidad, porque ¿quién quiere sufrir eternamente? Siempre, bueno, no sé si alguien que esté en sintonía puede haber visto esa película del Peregrino, ¿cierto? Que es tan famosa, también tan conocida en caricaturas. Ahora está en caricatura, Claro. también Y ahí vemos cuando pierde a su amigo él, ¿cierto? sí. Es muerto, pero después lo encuentra de nuevo. O sea, Claro. se vuelve a reunir con su amigo. Entonces nosotros también podemos hacer eso, o sea, es nuestra fe, es lo que la palabra nos enseña. Y vamos a volver a ver a nuestros familiares, vamos a poder ver a los que hicieron lo correcto, lo bueno. Vamos a volver a verlo, vamos a volver a estar ahí. Entonces nosotros tenemos que hacer algo, poner nuestra mirada en lo que no vemos, como lo dice la Escritura, ¿cierto? Tenemos que volver nuestra mirada. Hermano, amigo, usted que está ahí en la sintonía, es tiempo de volverse a Dios, es tiempo de volverse a su palabra, es tiempo de volverse a las cosas del reino. Quizás tú estás escuchando la radio y eres un cristiano, pero estás solo, estás como llanero solitario, no quieres obedecerle a nadie, no quieres sujetarte a nadie, quieres hacer las cosas a tu manera. Pero yo te invito en esta hora. Ese camino, estás en tus ojos naturales mirando tu egoísmo, estás mirando solo tu propia vida. Tienes que mirar a las cosas del reino, tenemos que mirar al Señor, tenemos que mirar su palabra, tenemos que darnos cuenta que el Señor te ha llamado y te ha llamado con lazos de amor, te ha llamado con misericordia, te ha llamado para hacerte bien. Yo te animo en este día, no pongamos la mirada en las cosas naturales, miremos las cosas sobrenaturales, miremos las cosas del reino, miremos las cosas del Señor. Eso, mi pastor, porque el poner la mirada en el reino de Dios, a mí me gusta mucho, porque no solo porque lo puedo decir con la palabra del Señor, sino porque realmente lo estamos viviendo. Por ejemplo, cuando se nos enseñó vivir en el reino, en nuestros principios, nos enseñaron que a los hijos había que cuidarlos hasta los 18 años, como la ley nos pone, ¿no es cierto?, lo natural aquí en Chile, los 18 años, el niño deja de ser un niño y pasa a ser o joven y pasa a ser un adulto, ¿no es cierto?, y puede valerse por sí mismo, puede cuidarse. Algunos. Puede ser responsable de su propia vida. Es lo ideal, mi pastor. Claro. Entonces, yo en el reino aprendí esto y aprendí a cuidar a mis hijos, de que no pololearan hasta los 18 años, de no darles permisos hasta que estuvieran tan tarde en la calle, hasta los 18 años, que no fueran a fiestas, no conocieran fiestas hasta los 18 años. ¿Por qué? Porque yo quería que mi hijo conociera la vida que Dios nos ofrece y no lo que el mundo le ofrece. Entonces, claro, como le decía al principio del programa, conversando con María Cecilia, los jóvenes ven que la alegría es temporal, entonces la quieren vivir continuamente y buscan vivirla a su manera. Unos se alcoholizan, se drogan, ¿no es cierto?, salen fuera, se juntan con amigos que no son a veces tan buenos para la vida de ellos. A veces se la pasan horas jugando en los juegos de internet. Y resultados, mi pastor. Entonces, cuando vemos el resultado de un joven lastimado emocionalmente, solo, ¿no es cierto?, sintiéndose solo, un joven que quizás se drogó por causa de sentirse en esa soledad. Entonces vemos realmente que lo que yo como mamá, lo que yo como papá, yo tengo que valorar en lo espiritual. Y en la iglesia se nos enseñó esto. Yo no lo aprendí en otro lugar, a mí no me lo transmitió
Mi papá, ni mi mamá, ni abuelos no me transmitieron lo que yo he aprendido con la palabra del Señor. Y lo que yo he aprendido, sabe que a mí me trajo paz, nos trajo como matrimonio paz, de saber que en los 17 años nuestro hijo estaba en la casa. Hasta ahora, ¿no es cierto? María Cecilia continúa en la casa, no abre la puerta y se va, y se demora 1 hora en volver, sin saber si está solo, si está sola, si está con los amigos, ¿no es cierto? Entonces, qué importante, mi pastor, es valorar lo espiritual, es amar lo que Dios nos entrega, lo que Dios nos da a través de su palabra. Es cierto, hermanos, amigos, es muy cierto lo que dice mi esposa, es muy cierto porque desde que conocimos al Señor nuestra vida cambió, fue transformada, renovada, y tendríamos que hacer de nuevo otro programa, ¿cierto?, para poder hablar todo el testimonio y poder hablar y desplayarnos un poco más, pero es extraordinario servir al Señor. Por eso que yo quiero que en esta hora usted pueda aceptar al Señor Jesús. Si usted aceptó al Señor Jesús un día y ha estado alejado de Él, pero está escuchando la radio, yo le animo en esta hora, tome esta decisión y haga esta oración con nosotros y comience un nuevo renovar, un nuevo amanecer en nuestras vidas. Así que yo le animo en esta hora. Vamos a leer Romanos 10, verso 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que declararlo, confesarlo para salvarnos. Así que yo le animo en esta hora, haga esta oración con nosotros y únase al reino de Dios. Va a ver que su vida se va a transformar, todo va a ser cambiado, renovado para bien. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta hora, confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y creo con todo mi corazón que Dios le levantó de los muertos. En esta hora, Señor, te doy gracias por este privilegio. Y te pido perdón. Perdona mis pecados. Perdona mis errores. Perdona mis malos pensamientos. Perdona mis malas palabras. En esta hora, Señor, te ruego, Padre, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. De hoy en adelante. Me comprometo, Señor, a ser excelente. En buscar de ti. En aprender de ti, Señor. Te doy gracias, Señor. Por todo lo que vas a hacer. Y declaro tu victoria. En el nombre de Jesús. Y amén. Amén y amén. Claro, mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten, así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastantes con los problemas de cada día. Es muy clara la palabra del Señor, sobre todo si lo leemos en un lenguaje donde nosotros podamos comprender aún más lo que el Señor está diciendo. Así que todo es temporal, todo lo que nosotros vivimos en este mundo es temporal. Lo bueno, lo agradable, lo perfecto viene de Dios, así que busquemos al Señor. Qué tremendo, ¿cierto? Qué maravillosa palabra en este día, hermanos, amigos. Como nuestro Señor en su palabra dice que tenemos 120 años. Tenemos 120 años para mirar las cosas espirituales. A veces no alcanzamos a mirarlo, mi pastor, y a los 60 años y lo quiero ver recién. Y tengo 5 años para aferrarme o 10 años para aferrarme a lo espiritual. Y nos perdimos tantos años de felicidad, de bienaventuranza por causa de no valorarlo antes. Claro. La Escritura dice, necio, pueden venir mañana por tu alma. Por eso que hay que mirar ahora. Es ahora, ahora ya. Es el tiempo preciso y correcto para usted y para mí, hermanos, amigos, que está ahí en la 91.1 en esta hora. Y ya estamos llegando al final, tenemos que irnos.
Yo me despido de ustedes que están escuchando hoy la radio. Marcos capítulo 10, versos 29 y 30 dice: Jesús les respondió: les aseguro que quien haya dejado algo por seguirme, por anunciar las buenas noticias, recibirá su premio. Si dejó a sus hermanos o hermanas, o a su padre o a su madre, a sus hijos, su casa o algún terreno, recibirá en esta vida 100 veces más casas, terrenos y familiares, aunque también será maltratado por sus enemigos, y cuando muera vivirá con Dios para siempre. Wow, yo me tomo de esta promesa, es la palabra de Dios que no va a pasar, que será eterna, así que si usted deja su casa hoy día, usted va a recibir 100 veces más de parte del Señor. Así es, qué tremendo, nos vamos, nos despedimos desde acá de los estudios de la 91.1. Muchas bendiciones, gracias por estar en la sintonía, gracias Don Eli por la puesta al aire, gracias a todos. Que Dios me los bendiga, páselo bien, goces en el Señor, deleites en el Evangelio, pero sobre todo, pórtese bien. Chao, chao. Chao, chao.